Muy buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Muchas gracias, Ale, por la invitación y por el recibimiento. Muchísimas gracias, de verdad. Y fíjense que platicábamos ahorita precisamente, ¿no?, sobre lo que es programar, ¿no?, y lo que implica programar una orquesta, cualquiera que ésta sea, el nivel que tenga, porque créanme que a nosotros, pues, como directores, y que tenemos esa responsabilidad que es importante, que es muy alta y muy poco entendida, o sea, pocos se dan cuenta del trabajo que es programar y hacer, pues, una programación de conciertos para una orquesta, porque ¿qué es lo que se nos pide?, ¿no? Que sea una programación variada, que sea atractiva, que sea interesante, bien siendo más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿atractiva para quién?, ¿no? ¿Interesante para quién? ¿Variada según quién?, ¿no? Y esto, créanme que es muy complicado, porque a la hora de que tienes que programar, o a la hora que programas, pues lógicamente empiezas a pensar en las distintas instancias hacia las cuales vas a llevar a cabo tu trabajo, ¿no? Y básicamente, pues esas instancias son dos: el público en general y la orquesta como tal. Claro, nosotros deberíamos ser importantes para nosotros, pero somos en los últimos que pensamos, nosotros en nosotros mismos, nos dejamos al final de la lista. Cuando ya no sabemos qué hacer, entonces hacemos lo que queremos y listo. Pero bueno, no es el caso, no siempre como tal se da. Pero pensemos en esa primera instancia, que es la orquesta. Un grupo de músicos, profesionales, que han desarrollado un trabajo muy importante, una gran preparación individual y personal, y que por años, algunos pueden llevar toda una vida, han tocado el repertorio de todos los tiempos, un repertorio interesante, intenso, difícil, y que a lo mejor, ¿qué están buscando ellos? Decir, bueno, voy a volver a tocar tal sinfonía, qué gusto, qué emoción, voy a volver a tocar tal o cual concierto, qué barbaridad, qué suerte tengo. No, todo lo contrario, te dicen otra vez, vamos a volver a tocar otra vez esta pieza, esta obra. Entonces hay que pensar en ellos, pero punto número 1, 2, 3, el punto que quieran, simple y sencillamente dentro del universo, dentro del mundo de lo que es una orquesta, tenemos personas y personalidades de muy distintas etapas, de muy distintas épocas, y a lo mejor hay una persona que por primera vez va a tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven y alguien que la ha tocado un centenar de veces, ¿de acuerdo? Entonces aquel que la va a tocar por primera vez está entusiasmadísimo, y aquel que la va a tocar por la vez número 727 dice, no, ni una más. Pero bueno, eso es hacia el mundo de la orquesta. Entonces las orquestas te piden, pues, que les des un repertorio diferente, que les des un repertorio novedoso, un repertorio que resulte atractivo para ellos. Y si nosotros pensamos exclusivamente en lo que como tal puede ser para ellos y no pensamos en el público, santos problemas en los que nos metemos, ¿no es cierto? Porque el público vamos a dividirlo y a diferenciarlo. Si en la orquesta dije que había diferentes etapas de vida entre las personas que la conforman, imagínense dentro del público. Yo los invito a que salgamos y hagamos una encuesta entre las primeras 100 personas que encontremos a la salida del teatro, y a cada una de ellas le preguntemos cuántas veces ha escuchado y visto, desde luego en vivo. Dije la Quinta Sinfonía de Beethoven, lo repito, la Quinta Sinfonía de Beethoven en vivo, y creo que el resultado verdaderamente no nos sorprendería, porque ya sabemos lo que va a pasar, pero es aplastante. Es más, no me atrevo a preguntar aquí adentro
si hay alguien que no haya escuchado la Quinta Sinfonía de Beethoven en vivo, pero les puedo garantizar que sí lo hay. Ajá. Entonces, cuando tú programas y dices, hay que presentar la Quinta Sinfonía de Beethoven, entonces le dices a la orquesta, vamos a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Aquella persona que nunca la ha escuchado dice, qué maravilla, la voy a escuchar por primera vez. ¿Cuántas personas hay por primera vez que van a escuchar una obra maravillosa como esa? Entonces, cuando tú te haces referencia al público, vas a encontrar público, vamos a decir, especializado, el público que le gusta la música, que escucha música, que habitualmente asiste a los conciertos, que está en las salas constantemente, que no solamente ha escuchado la Quinta de Beethoven, ha escuchado las 9 de Beethoven, las 4 de Brahms, las 4 de Schumann, todas las de Shostakovich, Schumann y hasta las 104 de Haydn, ¿verdad? Y qué dices tú, ¿y ahora qué le ofrezco? ¿Con qué novedad le salgo? Bueno, hay que salir con alguna novedad. Hay quienes, nada más por decir, no, es que esto ya lo escuché, no, ya la oí, ya mejor no voy. Hay que darnos cuenta que la música, vamos a llamar la música clásica, la música de concierto, la música que se hace en un escenario como este, lo importante no es, y lo que voy a decir aguas, para que me entiendan bien, porque si no me van a decir que yo dije lo que voy a decir. Ajá. Ahí les va. Lo importante no es la obra, sino el intérprete. ¿Ok? El compositor, y dicho sea esto con todo respeto, ya se murió. Ajá. Bueno, no todos, hay muchos vivos afortunadamente. Pero cuando de repente te dicen, no, es que voy a escuchar Tchaikovsky, no es cierto. Y si vas, invítame, me encantaría conocerlo. Ajá. No, vas a ir a escuchar a fulanito interpretando Tchaikovsky, y esto nos hace que cada obra, a pesar de ser la misma, es diferente. Y eso es maravilloso, y eso es algo que tenemos como público siempre que tener presente. ¿Por qué es preludio, introducción a esta charla? Porque el programa de hoy está extraordinariamente bien ideado. Es un programa inteligentísimamente creado. Quien sea que esté detrás de la programación, desde luego el director titular, el maestro Castillo, es el responsable de la programación de todos y cada uno de los conciertos de la orquesta, ¿no? Pero él mismo también tiene distintas fuentes sobre las cuales recibe ideas, información, hasta que finalmente le da forma. Pero esto es un programa muy inteligente, muy bien creado, muy interesantemente confeccionado. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un programa interesante, atractivo, variado. ¿Ok? Vamos a encontrar obras que ninguno de nosotros, y me incluyo, hemos escuchado jamás. Vamos a involucrarnos en alrededor de 3 siglos, si no 300 años, pero música de 3 siglos diferentes, y bien con una temática que de alguna manera enlaza a los compositores, ¿no es cierto? Vamos a escuchar primero a Héctor Berlioz. Él es siglo XIX, nace en 1803, muere en 1869. Cubrimos el siglo XIX. A René Herbert, 1908 a 2006, siglo XX. A Caroline Charrier, 1960-2018, siglo XXI, ¿estamos de acuerdo? Y Vincent Dindí, la transición del 19 al 20, 1851-1931. Entonces ahí tenemos muchos años de historia musical, pero con compositores diferentes, compositores que no habitualmente estamos escuchando, sino que forman parte de ese gran grupo de compositores de la historia, pero que a lo mejor no se han presentado con suficiente intensidad, o esa misma necesidad que tenemos de decir, hay que buscar cosas nuevas, pero dentro de lo nuevo, voy a emplear una palabra que no me gusta emplear, pero que no me queda más remedio, que es que sea accesible para todo el mundo. Bueno, todo es accesible. Si tú quieres que sea accesible, va a ser accesible. Si no quieres, no va a ser, punto. ¿Okay? Eso depende de cada uno de nosotros. Entonces, la música toda como tal lo es, ¿no? Entonces,
estos 4 compositores, pues inmediatamente al aficionado a la música y aquel que no es tan aficionado a la música, pero que de alguna manera está cerca de la misma, mencionas a Héctor Berlioz y ya te sonó. Ajá. Bueno, ya tenemos un ancla ahí, ¿no? Eso es bueno. Vamos a escuchar la música de Héctor Berlioz, que además Héctor Berlioz es un compositor que era todo un revolucionario orquestalmente hablando en su tiempo. ¿En qué sentido? Era un hombre que bueno, fácilmente lo podemos definir. Él decía que la dotación ideal de una orquesta sinfónica era de 1000 músicos. Eso decía él. O sea, realmente pensaba en grande. Imagínense si hubiera vivido en nuestros tiempos, diría que de 1 millón, por lo menos, o de ahí para arriba, ¿no es cierto? Claro, por supuesto que no escribió nada para 1000 músicos, pero sí escribió cosas para doble orquesta, para banda sinfónica y orquesta, para banda, coro y orquesta. Está una sinfonía que se llama la Sinfonía Fúnebre y Triunfal, ¿no? Héctor Berlioz, que lleva coro, banda, no, bueno, coro y orquesta. En realidad es coro, banda sinfónica y gran orquesta de cuerdas, o sea que resulta una orquesta sinfónica muy grande, y solista, un trombón solista. En fin, este Héctor Berlioz que vivió un mundo maravilloso, un mundo un tanto de fantasía. Su vida fue exuberante y fantasiosa. Seguramente han escuchado hablar de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y la historia que hay detrás de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que él estaba enamorado de una actriz de nombre Harriet Smithson, ¿no? La cual, bueno, verdaderamente enloqueció de amor por ella, la vio en varias representaciones. Ella era una actriz shakespeariana, él era un gran admirador de la obra de William Shakespeare. Entonces, bueno, pues se enamoró perdidamente de ella, la siguió por distintas partes, pues, del pequeño mundo de aquella Europa occidental, y empezó a escribir la Sinfonía Fantástica, ¿no? Que también él le puso el sobrenombre de Episodios en la vida de un artista, y tiene el tema central y que se va repitiendo como leitmotiv a lo largo de la sinfonía. Es el tema de la amada, que es ella, es Harriet Smithson, de la cual, bueno, se enamora, se encuentran, bailan, pues después se pelean, a ella la mandan al cadalso, se convierte en bruja, va a dar al aquelarre en el último momento. Es toda una historia, y ella ni en el mundo lo hace, ni sabía que Berlioz existía. Literal, ella se entera que ella era la protagonista hasta que es invitada a la premiere de la obra, de la Sinfonía Fantástica, y finalmente está ahí y se da cuenta, caramba, soy yo. Pues sí, era ella. En fin, bueno, esta historia de amor, por supuesto que continuó y terminó como pues suele terminar, o sea, se conocen, se enamoran, están juntos, tienen 2 hijos, viven 10 años, 12 años, se pelean, se divorcian y adiós, ¿no? Así fue más o menos esta historia de amor entre Héctor Berlioz y Harriet Smithson. Y la obra que escuchamos el día de hoy, que es Beatriz y Benedicto, esta obra que está basada en una obra de William Shakespeare que lleva por nombre Beatriz y Benedicto, no, el nombre es Much Ado About Nothing, algo así, Much Ado About Nothing, que la traducción sería algo así como mucho ruido y pocas nueces, ¿verdad? Es una obra cómica, es una obra alegre, ligera, y curiosamente, y yendo, digamos, diferenciándonos con lo que Héctor Berlioz fue en sus conceptos instrumentales, pues aquí no busca la grandilocuencia instrumental ni nada por el estilo, sino más bien la ligereza, el timbre sonoro que pase y que fluya con cierta claridad, y que la obra sea divertida, sea entretenida, y en fin, encontramos una obertura realmente muy buena y muy amena para iniciar este programa franco-suizo. Tenemos compositores franceses, compositores suizos. Abrimos con Francia, y bueno, pues sabemos que Francia y Suiza, a lo largo pues de su historia, de alguna manera han tenido una relación
importante a distintos niveles, ¿no? Nivel social, económico, político, comercial y lógicamente cultural, ¿no? Y al tener una relación cultural importante, bueno, pues sus compositores, sus artistas, de alguna manera emergen de raíces similares, ¿no? Bueno, sabemos que Suiza geográficamente está rodeada por muchos países. Por un lado está Francia, por otro lado está Alemania, está Italia, está Austria, Bélgica, también Liechtenstein, ¿no? Quizá creo que la frontera más grande es la de Italia con Suiza. Sin embargo, la parte francesa, la influencia francesa en Suiza es quizá la más importante, al grado de que pues, los idiomas que se hablan en Suiza, aparte pues de los propios, es el francés y el alemán, ¿cierto? Entonces, pues esta relación entre Francia y Suiza, estas colaboraciones culturales, históricas, sin proponérselos, pues nos llevan a grandes autores, a grandes compositores, como es el caso de Héctor Berlioz. Pero continuamos ahora con René Kerber, de quien en alguna ocasión leí una frase que dice algo así: es el más francés de todos los compositores suizos, ¿no? Es el más francés de los compositores suizos. Y la obra que vamos a escuchar el día de hoy lleva por nombre Le Moulin de la Galette, ¿no? Que hace referencia, bueno, tanto al espacio físico real que está en Montmartre, en París, así como también al cuadro de Renoir, que hace precisamente referencia a este lugar en donde personalidades y personas de todo tipo, de todas características, de todas clases sociales, se reunían para platicar, bailar, comer, beber, disfrutar, etc. Y seguramente hubo muchos más etcéteras que todo lo demás, ¿no? La gente fue muy feliz, seguramente, si recuerdan el cuadro o luego tienen la oportunidad de buscarlo y verlo, precisamente eso es lo que se refleja: el bullicio, la alegría, la camaradería. Bueno, camaradería es una palabra ya hoy en día difícil de emplear, pero pensemos que como tal existió. En el caso de Gerber, tiene dos influencias muy importantes en su vida, que son sus maestros. Por un lado, Paul Dukas, y por otro lado, Nadia Boulanger. Paul Dukas, francés también, un compositor muy importante que hizo grandes obras y que, para bien o para mal, hay una obra que lo ha definido, lo ha determinado, y todo el mundo, cuando piensa en Paul Dukas, piensa en Mickey Mouse, invariablemente. El aprendiz de brujo, ya que, ¿verdad? Entonces es imposible, en el momento en que Paul Dukas viene a nuestra mente, no hacer referencia a esa obra maravillosa que es El aprendiz de brujo, que por ahí de los años 50, me parece que es Fantasía 1, ¿no? En el 50, 40, que Walt Disney hace esta maravillosa representación, precisamente con Mickey Mouse y el sombrero del brujo y las escobas y todo lo que pasa, que está basada en un cuento de quién, que en este momento no me acuerdo si alguien se acuerda, porque el cuento como tal existe, El hechicero. Pero bueno, hay una adaptación de Goethe. ¿De Goethe? Hay una adaptación para allá, otro previo. Ajá. Iba a decir Goethe, pero no tenía yo la certeza. Pero ya somos dos, entonces o estamos mal los dos o estamos bien los dos. Ya no estoy yo solito. Así es que gracias. Y pues Paul Dukas, a pesar de tener una gran cantidad de obras, pues finalmente es conocido y ha trascendido históricamente por esa obra. Paul Dukas fue maestro, por ejemplo, de compositores mexicanos como el caso de Blas Galindo, ¿no? No sé si José Rolón también fue alumno de Paul Dukas, el jalisciense, pero Paul Dukas tiene un impacto importante en la música mexicana porque hubo varios. Manuel M. Ponce también fue alumno de Paul Dukas.
Entonces, bueno, Paul Dukas, que está tan cercano al impresionismo musical encabezado por Debussy y Ravel, bueno, pues se convierte en una figura esencial en la formación musical de grandes compositores mexicanos, como es el caso de Ponce Galindo, y de alguna manera trae esa influencia a la música de nuestro país. Así pues, bueno, pues Paul Dukas es una influencia importante en René Guerre junto con Nadia Boulanger. Nadia Boulanger es así como la maestra de los grandes maestros en la historia de la música específicamente. Ha sido maestra, les voy a decir algunos, aquí los apunté, son tantos, pero Aaron Copland, Astor Piazzolla, Philip Glass, Quincy Jones, Daniel Barenboim, entre otros. Todos estos fueron alumnos de Nadia Boulanger, precisamente en el Conservatorio de París. Hace ya muchos años, pero no tantos, porque ya todos estos nombres son cercanos a nosotros. Afortunadamente, personalidades como Daniel Barenboim actualmente viven. Otras influencias importantes que tiene René Guerre, pues Poulain, Milhaud, Ravel, contemporáneos suyos. El impresionismo ya estaba de alguna manera muy bien asentado en el mundo, sobre todo en ese mundo de la Francia en Europa, y Stravinsky, sin lugar a dudas. Así es que bueno, pues vamos a escuchar esta obra que tiene, si bien está escrita en el siglo XX, tiene influencias importantes del siglo XIX, inspirado en una pintura, la cual es del año de 1876, en este Moulin de la Galette, que a lo largo de su historia ha pasado por distintas modalidades. Ha sido sala de cine, salón de baile, oficinas, y de repente lo abren al público, lo cierran, pero bueno, ahí está. La música de René Guerre no es propiamente revolucionaria. Él no está buscando innovar, cambiar, buscar aspectos que como tal lo determinen, sino que toma la influencia de las personalidades que están a su alrededor y nos deja una música, si bien con un sello propio, pero que es por encima de todo de una gran honestidad y humanidad. Llegamos a la parte complicada del concierto de hoy, y complicada para todos, que es la obra de Caroline Charrière, Nacimientos. Esta es una obra que reflexiona sobre el nacimiento en distintos aspectos o en distintos niveles. El nacimiento desde el punto de vista físico, el nacimiento desde lo que viene siendo la gestación, el amor maternal como tal, el dolor, la identidad femenina, la trascendencia. Dicen, entonces está lo complicado si nos estás diciendo de qué se trata, porque no tengo la menor idea de lo que se trata la obra, porque al igual que ustedes en mi vida la he escuchado, ¿no? Y tampoco he tenido acceso a la partitura porque es un estreno en México el día de hoy, y tampoco es correcto de mi parte decir a la Filarmónica, oigan, déjenme ver, echarle un ojito a la partitura, a ver de qué se trata para platicar con mis amigos al respecto. Entonces estamos en las mismas. Es estreno para todos, ¿no? Pero lógicamente me involucré en la misma, a estudiar, a conocer algo, saber esto, lógicamente, que les acabo yo de decir, pues yo lo leí, no es algo que emane de que yo conozca la partitura como tal. Es más, ahí, como les digo, está confuso la cosa, porque por un lado leo que la obra fue escrita en 2003 y por otro lado en 2005. Entonces, bueno, que es un tiempo relativamente cercano, pero tampoco tenemos claro, por lo menos yo, en qué momento fue presentada, en qué momento fue estrenada, etcétera, ¿no? Lo que sí es un hecho es que Caroline Charrière, que fue desde luego compositora, fue directora de orquesta, flautista, una mujer que se dedicó de manera importante a posicionar a la mujer músico suiza de nuestro tiempo y en nuestros tiempos. Como les decía yo a ustedes, ella nace en 1960, ¿no? Y murió en el año del 2018, relativamente joven, ¿no?
aparentemente por un cáncer, ¿no? Pero tampoco tengo la certeza absoluta, porque sí estuve profundizando y buscando y no, la información como tal no está. Nace en Friburgo, dicho sea de paso, la misma ciudad en donde nace nuestro director huésped del día de hoy, el maestro Emanuel Ziffer, ¿no? Y Emanuel Ziffer nace en 1960 y tantos, también por aquí lo tengo, en el 67. O sea que seguramente ellos dos se deben haber conocido, ¿no? Entonces, pues él que nos cuente después del concierto, ¿no? Lo que tiene que ver ya de manera más directa y profunda con respecto a esta obra. Pero, por ejemplo, en lo que yo leía, habla de que la obra fue originalmente ideada, originalmente compuesto para coro femenino, y los textos basados en experiencias, escritos tanto de personas que no pertenecen al arte como los que sí están metidos en el arte, mujeres específicamente, que tienen algo que contarnos o aportarnos respecto a este hecho, que es nacimientos de Charrière, de esta gran compositora. Entonces dices, bueno, coro femenino, y empiezo yo a revisar la programación y no encuentro que tuviéramos coro el día de hoy. Entonces pues hablo por teléfono aquí a las oficinas y me dicen, pues no hay coro, hoy no hay coro. Entonces, bueno, ¿qué onda? ¿Qué vamos a escuchar? Es la versión sinfónica. ¿Quién hizo la versión sinfónica? Ya te estoy echando ojos por allá, ya me estás sonriendo, además, capaz de que te preguntamos ahorita, mi querido amigo. Qué gusto saludarte. Y en fin, vamos a ver, ¿no? Desde luego, pues lo que vamos a escuchar es la versión sinfónica, es de la propia Charrière, ella misma hace esta. Miren, ya nos vamos acercando, es que ya están llegando los que están aquí en el escenario, me dice el que sí. Entonces esta obra, como les digo, ella que fue directora de orquesta, en fin, es una transcripción hecha por ella misma. También me dice que sí, y que ya lo deje en paz también, que no le esté dando la lata. Entonces, como les digo, esto es algo de lo maravilloso del programa del día de hoy, ¿no? Que a todos nos va a presentar cosas dentro de lo novedoso, diferente, que va a ser una experiencia nueva para todos nosotros. Al final del concierto nos vemos y nos platicamos qué tal. Seguramente va a ser una gran interpretación, una excelente versión, y vamos a lograr esa inmersión en el concepto del nacimiento, desde lo que es el surgimiento a la vida, pero no solamente el surgimiento a la vida terrenal, sino al surgimiento de la vida dentro de nosotros mismos, como seres humanos. ¿Cómo es que como humanos nos hacemos humanos? ¿Cómo nos desarrollamos dentro de nosotros mismos? No solamente lo que es evidente, sino de aquello que va mucho más allá de lo que podemos ver con claridad y transparencia. Y creo, de acuerdo a lo que yo estuve leyendo y estudiando de esta mujer, ella precisamente el aspecto humano, filosófico, incluso religioso, psicológico, tenían mucho que ver en su vida, en su quehacer como ser humano, como persona. E incluso, pues, dada la enfermedad que aparentemente tuvo, como les digo, creo que fue cáncer, hace que en los últimos años de su vida su manera de sentir, ver y pensar, su actividad creativa, pues va más allá de lo que puede ser evidente para todos nosotros, ¿no? Entonces creo, insisto, en mi vida la he escuchado, la partitura no la he visto jamás, pero creo que estamos en presencia de una obra que, si nosotros logramos esa inmersión en lo que estamos escuchando, podemos ver imágenes y figuras dentro de nosotros mismos que pocas obras como tal nos pueden mostrar. Así es que, pues eso por lo que respecta a esta obra. Y llegamos con Vincent Didi, ¿no? Que él es el de la transición del siglo XIX al siglo XX, esta transición muy complicada para quienes
hacen esa transición y trascendencia de un siglo a otro. Creo que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los que estamos aquí hemos vivido en 2 siglos y nos damos cuenta el impacto social que el pasar de un siglo a otro implica, ¿no es verdad? Ahora, en el arte, imagínense, y pasar de un siglo XIX a un siglo XX, en donde el siglo XIX es la expresión del ser humano por sí mismo, y que en el siglo XIX, si empezamos a hacer una lista de compositores, es interminable. Imagínense ustedes llegar al siglo XX y decir, ahora voy a ser diferente, voy a ser novedoso, me voy a poner creativo. Entonces, claro, empiezan ideas y escuelas que disparan para todos lados y de repente de manera hasta un poco descontrolada, pero con una intención, ¿cierto? Y hay aquellos que de alguna manera hacen esta transición, esta trascendencia, siendo ellos mismos, sin dejar de ser aquellos románticos que su esencia por naturaleza, que es su nacimiento, les ha dado o les ha dejado. Y es un poquito el caso de Vincent Dindí. Y en esta obra, que lleva por nombre Medea, pues creo que ahora que la escuchemos todos, nos va a quedar muy, muy claro, ¿no? De repente dices, bueno, ¿estoy escuchando a un compositor del siglo XIX o un compositor del siglo XX? Bueno, pues uno de tantos que trascendieron de un siglo al otro. Algo muy importante que nos deja Vincent Dindí, además pues de su legado como compositor. Él, junto con algunas otras personas, otros artistas de la época, 2 o 3 de cuyo nombre en este momento no lo recuerdo, son los fundadores de la Schola Cantorum. Y esta es, que a la fecha existe, es una de las escuelas de música más importantes a nivel mundial. Esta surge, el Conservatorio de París como tal ya existía, y estos compositores, en el caso de Vincent Dindí, sentían que los compositores y la instrucción musical estaba evolucionando de más. Imagínense, esto estamos hablando de hace ya casi 150 años y a la fecha seguimos diciendo lo mismo. Y la verdad es que qué bueno que han evolucionado, y ojalá la evolución siga, no se detenga nunca. Y cuando dicen que están evolucionando de más, significa que se estaban alejando de la esencia, de los orígenes, de las raíces de la música, es decir, el canto gregoriano, el contrapunto tradicional, la armonía clásica, en fin, qué sé yo. Hombre, claro, pues sí, pero para seguir adelante no tienes más remedio que romper puertas, ¿no? Y tirar muros, y es la única manera de evolucionar y seguir adelante. Eso no quiere decir que las estructuras como tal desaparezcan, porque no, muchas veces siguen ahí presentes. Pero esa es la idea con la que surge la Schola Cantorum de París. Esta la fundan en el año 1894, y ahí les van también los nombres de algunos alumnos destacados de la Schola Cantorum: Éric Satie, Isaac Albéniz, el español, Darius Milhaud, Olivier Messiaen. Ellos son egresados de la Schola Cantorum, ¿no? Fundada por Vincent Dindí. Así pues, como ven, y como es en la mayoría de los músicos históricamente, el músico no se dedica exclusivamente a estar en un escenario, a estar tocando, o estar componiendo, a estar interpretando, o estar creando. También la parte de el compartir el conocimiento, de enseñar, la parte pedagógica, es muy importante históricamente en todos los distintos músicos, y no es una excepción en este caso. Así pues, la historia de Medea, pues seguramente quienes hayan leído esta tragedia griega de Eurípides la conocen, pero bueno, pues es una mujer maltratada emocionalmente, ¿no? Que fue engañada, ¿no? Traicionada, humillada, y ella con una sed de venganza verdaderamente brutal se dedica a consumarla,
¿no? Entonces es una tragedia en todos sentidos, pero la música que crea, en este caso Vincent Lindley, y que refleja de alguna manera todo esto, bueno, pues resulta por demás interesante. También esta obra, no les comenté que Héctor Berlioz, Beatriz y Benedicto, es su última ópera, es la tercera de sus 4 óperas, ¿no? Y es la última. ¿Cómo lo hizo, no? Es la tercera de sus 4 óperas, pero es la última, y no es porque se haya hecho antes. Miren, por aquí las tengo. La primera, estoy hablando ahora de Berlioz, es Benvenuto Cellini en 1838. La segunda es Los Troyanos, que surge entre 1856 y 1858, y la última de sus óperas es Beatriz y Benedicto, la cual surge en 1862. Y seguramente más de uno está diciendo, bueno, ¿y qué pasó con la condenación de Fausto? ¿No? Que es la más conocida y la más famosa. Bueno, pues resulta que sí y no, porque sí es una ópera, porque como tal se representa, pero originalmente está ideada más bien como una cantata escénica, como un montaje, como una puesta en escena, que posteriormente, bueno, pues sí, se ha representado y se representa como una ópera, pero también la música como tal fluye escénicamente, directamente del escenario. Desde luego ahí está la famosísima marcha húngara de la condenación de Fausto de Héctor Berlioz. En el caso de Medea es una situación similar, en el sentido de que lo que hace Vincent Lindley es escribir la música incidental para la puesta en escena, para la puesta teatral. Entonces, esta obra originalmente está compuesta para coros, solistas y orquesta sinfónica. Hoy vamos a escuchar la suite sinfónica que el propio Vincent Lindley extrae de su partitura original para poder ser interpretada en salas de conciertos, como la que tenemos el día de hoy, sin coros, sin solistas, y hacer una presentación sinfónica de una obra maravillosa como es esta. Y como les decía yo a ustedes, bueno, pues el director huésped esta noche, Emanuel Seifert, pues es precisamente franco-suizo, ¿no? Entonces seguramente tuvo mucho que ver también en ya que hablamos de nacimientos, en la gestación de este programa, y que, como decían ustedes al principio, pues a pesar de que muchos nombres no nos son tan familiares, tenemos un estreno muy importante el día de hoy, obras que no estamos habitualmente escuchando, pues nos damos cuenta que estamos a punto de ingresar a la sala de conciertos con una extraordinaria orquesta y un extraordinario director, y ver y escuchar un concierto que estoy seguro que será maravilloso, divertido, ameno, variado, atractivo e interesante para todos, para el público y para la orquesta. Listo por hoy.